Voy a hablarles básicamente un poquito, porque además yo creo que es interesante la coyuntura actual, lo que está pasando en el mundo de metas de inflación en América Latina y un poquito el tema inflacionario. Eh, Después podemos hablar de otras cosas, ¿no es cierto? Cuando empezamos a conversar, un tema atractivo que a ustedes les puede interesar es hablar algo de criptomonedas, cosas que he estado también haciendo algún trabajo, pero me gustaría dar una visión general del tema inflacionario en América Latina, entre otras cosas, porque estamos viviendo una época complicada. Estamos viviendo una época en la cual la inflación está subiendo a niveles moderados comparado con lo que es la historia y la tradición de América Latina, pero también estamos hablando de una situación en la cual hay mucho cuestionamiento sobre la estabilidad macroeconómica, el rol de los bancos centrales, muchas demandas sociales insatisfechas que pueden traer, obviamente, consecuencias inflacionarias. Por lo tanto, me parece muy bien, muy interesante un poquito recoger y pasar, dar una visión general de la historia de lo que pasa en América Latina. Y después, si hay algunas preguntas, otro tema que también le ofrecí hablar, podríamos hablar un poquito de las criptomonedas, pero no es como el tema central, no quiero tampoco hablar de todo, pero déjeme, vamos a hacer, lo que voy a hacer primero es hablar un poquito de las metas de inflación, para después pasar a hablar un poco de las experiencias de América Latina durante la crisis financiera global y durante la pandemia, que han sido, yo creo, dos episodios bastante importantes donde muestran cómo los países, una vez que estabilizan la inflación, que tienen una inflación creíble y una política monetaria creíble, son capaces de expandir y de mejorar el desempeño de su economía. Simplemente para, para tener una mirada como de largo plazo hablando desde el año 1980, ¿no es cierto? Cuesta de repente encontrar series demasiado interesantes, muy largas, pero América Latina fue un continente históricamente de dos dígitos de inflación. Nosotros aquí tenemos desde el año 80, el año 80, en los 80 son la crisis de la deuda. Nosotros ahí vemos la inflación mediana. La gracia de ver la inflación mediana es que mira la inflación del país del medio de América Latina y excluye obviamente los procesos hiperinflacionarios. Entonces nos permite tener una visión mejor para América Latina, para Sudamérica y para el mundo. Obviamente Sudamérica se caracterizó, y nosotros tuvimos varias hiperinflaciones en los años 80, ¿no es cierto?, que nos llevan, y una mediana muy alta, ¿no es cierto?, durante los años 80, y después viene un periodo de reducción de la inflación. Lo que creo que es interesante, sobre todo si nos fijamos hasta en los años 2000, la inflación siguió siendo de dos dígitos a los años 90. Chile era como el único país de las economías grandes de América Latina que alcanzó un dígito en el año 94, pero en general la inflación fue alta. Y la inflación se reduce y se consolida en niveles bajos aproximadamente en los 2000, que también coincide con un periodo de estabilización y de desinflación baja en el mundo entero. O sea, este es un fenómeno global. Un fenómeno global que por lo tanto tiene características globales para poder entenderlo. Y esto a mí me sirve para hacer un solo punto que quisiera destacar. Las metas de inflación no son estrategias para reducir o para no tener inflación. Si uno no quiere tener inflación, tiene que derrotar las causas profundas de la inflación. ¿Cuáles eran los problemas profundos de la inflación? Yo diría dos en la región. Excesivos déficits fiscales, por una parte, y en segundo lugar, que obligaban a la política monetaria a financiar el presupuesto. Uno no tenía política monetaria independiente, en el sentido que era una política monetaria que estaba más dedicada y orientada a satisfacer las necesidades fiscales, y una política monetaria, por lo tanto, poco creíble. ¿Qué ocurre a principios de los 2000? Hay, diría, dos fenómenos que son importantes de destacar. Primero, la globalización. La globalización no solo produjo una disminución en la inflación, generó también aumentos del producto en el mundo que hicieron que los bancos centrales no tuvieran que estar usando activamente la política monetaria o sorpresas inflacionarias para poder reactivar. Por lo tanto, la globalización fue muy importante en la reducción de la inflación y, por otra parte, también aumentos de productividad. Fue un periodo de mucho aumento de productividad a finales de los años 90, producto del primer boom de las tecnologías de información. ¿Y qué es lo que ocurre en América Latina? En América Latina se
asigna autonomía a la mayoría de los bancos centrales, en algunas partes por ley, en otras partes por constitución, en otras partes de facto, como Brasil tenía hasta hace poco, que la autoridad decía, yo me comprometo a mantenerlo independiente, no era algo legal, recién están aprobando la ley, pero en general hay autonomía de los bancos centrales para que puedan seguir una política monetaria estabilizadora. Y ahí es donde vienen las metas de inflación. Esto es si ustedes quieren mirar una visión como general de los países más grandes de América Latina, yo siempre, los países más grandes son estos 6 más Venezuela, pero a Venezuela la ha sacado porque es un caso especial, distinto, como de otro continente, como de otro mundo Venezuela, ¿no es cierto? Es un colapso permanente. Pero lo que nosotros aquí podemos ver, y esto son las experiencias de muy alta inflación que hubieron entre otros ustedes, ¿no es cierto? Perú, Argentina, Brasil. Pero también cuando uno mira países como Colombia, México y Chile, eran países que tenían inflaciones de 2 dígitos, bastante elevadas en los 80. Y aquí es donde yo le digo, en los 90, Chile logra tener un dígito y el grueso de las economías de la región lo logra en la década de los 2000, las inflaciones de un dígito, que se han consolidado por bastante tiempo. Y ahí es donde viene, y a partir de ese entonces aproximadamente los países empiezan a implementar esquemas de metas de inflación. Los esquemas de metas de inflación, el creador de esto a principios de los 90 es Nueva Zelanda, que básicamente el esquema de metas de inflación rompe la tradición monetaria cambiaria de anclar la inflación. La pregunta es, ¿cómo anclamos nosotros la economía a una inflación baja? La historia más de corte monetarista, a Friedman tal vez, uno podría asociar, era la de seguir agregados monetarios. Entonces nosotros estabilizábamos los agregados monetarios y con eso podíamos tener baja inflación. ¿Qué es lo que ocurre? Que no sabemos primero qué agregado monetario, que tampoco distinguimos cuando hay aumento de demanda o aumento de oferta monetaria. Por lo tanto, no es una forma muy atractiva de anclar la inflación, ¿no es cierto? Básicamente porque no sabemos cómo conducir esta ancla. Es interesante que el caso de Alemania, que siempre anunció que ellos tenían metas monetarias, trabajo de Galli-Gertler muestra que Alemania de facto seguía una regla de Taylor, que es un similar a las metas de inflación, de facto, aunque anunciaba su agregado monetario. La otra alternativa muy famosa en América Latina era anclar la inflación con el tipo de cambio. Si uno fijaba el tipo de cambio, la gente creía, podíamos estabilizar la inflación. ¿Cuál era el problema? Primero que había inercia, se demoraban los precios en caer. Y en la medida que los precios se demoraban en caer, se producían desalineamientos cambiarios, déficit en cuenta corriente grande y después una gran crisis cambiaria. Y en segundo lugar, que para economías volátiles, con términos de intercambio volátiles, con muchos shocks reales que la afectan, y lo sabemos desde el Mandel-Fleming, la fijación del tipo de cambio no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque muchas veces necesita ajustarse. Y la falta de ajuste lleva a las crisis cambiarias. Entonces, esta tercera forma es la meta de inflación, que es una cosa como rara, porque uno no se está fijando en una variable económica, sino que se está fijando en un objetivo, en un número. Yo digo, quiero que la inflación sea 2%. ¿Pero por qué funciona como ancla? Porque si la inflación es creíble, la meta de inflación, los precios y los reajustes salariales se van a hacer consistentes con la meta de inflación. Por lo tanto, lo que va a anclar el sistema en la medida que haya credibilidad va a ser la meta de inflación. Va a ser la meta de inflación y ello es lo que al final va a proveer la estabilidad. Lo interesante en América Latina, y ustedes lo deben conocer bien, el caso de Perú tal vez es un caso excepcional porque también ha tenido inflación baja y bastante estable. Ahí está, cuando los países de América Latina que tienen metas de inflación, ¿cuándo fue su fecha de adopción? Brasil, Chile y Colombia los primeros del año 99, pero después 2000, los más tardíos Paraguay y Uruguay, ¿no es cierto? Tenemos Guatemala, México, Perú a principios de los 2000. Dos cosas destacar que son interesantes. Ustedes ven el caso de Brasil.
Chile partió, algunos dicen el 90, pero el 90 tenía un esquema en el cual más que meta de inflación era una proyección anual. Entonces, por eso me gusta hablar de que el 99 fue cuando se. Pero algo que es interesante, ustedes ven el caso de Brasil, el caso de Colombia. Parten con metas de inflación, México, metas de inflación muy altas. Ellos eligen seguir un esquema de metas de inflación cuando la inflación es alta. Obviamente, si uno tiene una meta de inflación de 15%, no puede decir voy a tener una meta de inflación de 2%, porque no vamos a llegar inmediatamente. Y si no llegamos inmediatamente, vamos a perder credibilidad. Entonces, lo que los países hicieron fue como acomodarse. Brasil dice vamos a partir con una meta de inflación de 8 más menos 2, eso es lo que vamos a tratar de producir, y de ahí la vamos a ir ajustando a medida que la inflación va cayendo. Lo mismo el caso de Colombia. Chile lo hizo algo así en los años 90, pero no era formal. Este es el primer elemento importante, ¿no es cierto? Que al final los países convergen, parten desde un sistema de meta de inflación inestable a un sistema de meta de inflación estacionario, donde dice ahora queremos la meta de inflación que ocurra durante todo el tiempo, ¿no es cierto? Y son metas entre 2 y 4 o 5 Uruguay. El horizonte es un tema también que es bastante importante. Brasil al año, 2 años, mediano plazo. ¿Por qué es importante esto? Porque los bancos centrales no controlan la inflación día a día, controlan la inflación después de aplicar política monetaria y hay rezagos. Y si quieren ajustar a la inflación rápido, van a tener que hacer una política monetaria muy dura o muy blanda si la inflación es muy baja, lo cual va a crear desempleo. Tomando en cuenta este trade-off, los bancos centrales y los rezagos de la política monetaria, los bancos centrales dicen, vamos a tomarnos un tiempo relativamente holgado para devolvernos a la inflación. Y por eso la inflación tiene un plazo. Y esto a mí siempre me gusta enfatizarlo. Las metas de inflación toman en cuenta la evolución del desempleo. Por eso no hacen ajustes instantáneos o rápidos, sino que se toman un tiempo hacia el mediano plazo para converger hacia la meta porque tiene costos ajustarse a la meta. Aquí hay características. Y el instrumento de política, creo que Uruguay lo estaba cambiando, lo más reciente, esos son datos del 2019, creo que Uruguay lo estaba cambiando más recientemente a la tasa de interés, pero el instrumento de política es la tasa de interés. La tasa de interés, ¿cuál es la virtud que tiene? Que permite fijar la demanda agregada, pongámoslo analíticamente, fija la demanda agregada, determina el producto. A través de determinar el producto, determina la brecha del producto, la distancia respecto al pleno empleo. Y al fijar la distancia respecto al pleno empleo, a través de la curva Phillips, afecta a la inflación. El otro elemento muy importante que tiene es que si uno no quiere subordinar la política monetaria a otros objetivos, el sistema cambiario en general admite altos grados de flexibilidad. ¿Por qué? Porque si tenemos una meta de inflación, pero también tenemos una meta cambiaria, el problema que vamos a tener cuando tengamos la meta cambiaria es que la meta cambiaria puede subordinar la política monetaria. En un momento en el cual nosotros no queremos presionar hacia la apreciación de nuestra moneda, vamos a vernos impedidos de subir las tasas de interés. Por eso se deja que el tipo de cambio se ajuste a las condiciones reales de la economía, pero también se ajuste a las condiciones monetarias. Aquí está la historia de la inflación en los países con metas de inflación en América Latina. Dos elementos importantes: la inflación bajó, se ha mantenido relativamente baja y estable. Nosotros tuvimos un shock inflacionario aquí bastante importante durante el alza del precio de los commodities previo a la crisis financiera internacional. Pero la crisis financiera internacional lo que causó fue una recesión tan grande que provocó desinflación en casi todos los países. ¿Y cuál es la respuesta natural? La respuesta natural en este periodo, fíjense ustedes cómo cae la inflación, ¿no es cierto? En prácticamente todos los países, no me interesa aquí llegar a los números, pero en prácticamente todos los países. ¿Qué fue eso? Primero que se acabó el boom de los commodities, por lo tanto cayó la inflación externa. Pero al mismo tiempo la desaceleración económica produjo desinflación y eso permitió que los países tuvieran inflación incluso bajo sus metas. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la política monetaria? Que hubo espacio
precisamente por la manera de conducir la política monetaria, hubo espacio para reducir las tasas de política monetaria. Y eso es lo que nosotros vemos con los Brasil, Chile, México, Perú. Argentina también lo saco porque es un país que ha estado con bastantes problemas. De hecho, Argentina es un caso interesante que me gusta a mí mencionarlo, porque Argentina fue un país que durante el gobierno del presidente Macri trató de reducir la inflación y dijeron vamos a seguir un esquema de metas de inflación. Vamos a seguir un esquema de metas de inflación que era muy ambicioso, meta de, qué sé yo, bajar a 5% de niveles de 2 dígitos muy rápido, pero en el cual el gobierno Macri no hizo lo básico, que fue un ajuste fiscal. Ellos siempre estuvieron demandando dinero del Banco Central para poder financiar el presupuesto. Por lo tanto, la política monetaria, más que estar orientada o poder dedicarse a bajar la inflación, tenía además que generar un grado de expansividad que generara inflación para poder financiar al fisco. Y por eso yo les digo, el esquema, y creo que ese fue el error de ese gobierno, fue pensar que con un esquema de metas de inflación, sin corregir las cosas fundamentales, iban a ser capaces de reducir la inflación. Y la inflación no se redujo y hoy día, bueno, después vino el colapso en el gobierno Macri y ahora el desorden macroeconómico, obviamente que nos tiene una inflación muy elevada. Pero en todos los países de la región, nosotros vimos bajas de las tasas de interés bastante relevantes, ¿no es cierto?, bastante importantes durante la crisis financiera, y algo que me voy a referir en la crisis del COVID. Y el otro elemento que es muy importante, y a pesar de las turbulencias cambiarias, las monedas, aquí están las monedas, este es un promedio 100 en todo el periodo. Estamos hablando que las monedas estuvieron entre 80 y 100, y después estuvieron entre 130 y 110. O sea, hubo depreciaciones de 30, 40% en muchos países. Y a pesar de esas depreciaciones, como yo les mostraba dos figuras atrás, hubo una caída de la inflación. Y eso tiene mucho que ver con que hay credibilidad en la meta. Y los precios se hacen mucho más con la meta y pensando además y con menor influencia el tipo de cambio. Uno de los efectos que tienen los regímenes de tipo de cambio flexible con metas de inflación es de que el impacto, no es cero, pero de los precios internacionales, de la inflación internacional es menor en esquemas de flexibilidad cambiaria. Y el otro elemento que también me gusta destacar, aunque no es propiamente meta de inflación, pero sí de desarrollo financiero, a pesar de todas estas fluctuaciones en los tipos de cambio, no hubo crisis financiera. Nosotros tuvimos movimientos cambiarios en los años 80 que llevaron una crisis a casi toda la región. En el 94 tuvimos el tequila, ¿no es cierto?, con la depreciación en México, pero aquí nosotros, el sistema de flotación, buena regulación financiera y buenas decisiones corporativas, obviamente no estar demasiado descalzados porque el tipo de cambio flota, genera que el impacto inflacionario de estos movimientos cambiarios son menores y la resiliencia financiera es bastante mayor. ¿Cómo nosotros podríamos calificar, cómo nosotros podríamos calificar o ver el desempeño? Y aquí yo lo que hago son ver dos cosas. Ver el desempeño de América Latina respecto del mundo, respecto de la economía emergente y respecto de los países de América Latina que no siguen metas de inflación, cómo es el desempeño en materia de crecimiento. Entonces lo que esta figura muestra es el crecimiento de América Latina respecto al mundo. ¿Qué tuvimos nosotros antes de que se implementaran las metas de inflación full y la crisis financiera, perdón? ¿Qué es lo que nosotros tuvimos? Nosotros tuvimos que el desempeño de América Latina en los 90, antes de que en la crisis asiática, ¿no es cierto?, el desempeño de América Latina fue peor que el mundo, ¿no es cierto?, que esta línea gruesa acá, perdón, la línea gruesa esta es América Latina respecto al mundo. Esta es América Latina respecto de los países que no tienen metas de inflación. Y esta es América Latina respecto de Asia y de la economía emergente.
América Latina les fue peor que prácticamente todas sus contrapartes durante la crisis asiática, ¿no es cierto? Los países que seguían metas de inflación. Y los que no seguían metas de inflación anduvieron parejos después, pero si uno ve la crisis financiera global, América Latina le fue bastante. El primer año anduvo como el mundo y como los non-inflation target. Pero la recuperación fue mucho más vigorosa. Parte de eso fue la respuesta de la política monetaria. Salvo con la economía emergente, pero esto de aquí abajo se llama China. China fue una economía que no cayó durante la crisis financiera, y es la economía más grande de la economía emergente, por lo tanto, esto acá, esta parte acá abajo no es sorprendente. Déjenme terminar esto de otro trabajo que hice hace unos meses con Luis Felipe Césped de mi facultad, ¿no es cierto? Hicimos un trabajo comparando América Latina y cómo fue su respuesta ante la crisis del COVID y ante la crisis financiera global. Esto interesante, son las reducciones de tasas de interés. Turquía, Chile, Georgia, Colombia tuvieron reducciones de tasa de interés entre 5 y 7 puntos porcentuales durante la crisis financiera. Todos los países están debajo de la línea de 45 grados, o sea, esta es una línea que representa, cuando uno está abajo, quiere decir que este eje horizontal es mayor que el vertical. Y nosotros, ¿qué es lo que observamos? Que la inmensa mayoría de la economía emergente, la inmensa mayoría de la economía emergente, bajó más la tasa durante la crisis financiera que durante la crisis del COVID. ¿No es cierto? Acá, salvo el caso de Filipinas, Mongolia, Filipinas, Rumania, Egipto, Rusia, Costa Rica, Albania y Hungría. Ahora, fue esto, ¿por qué fue? Parte importante fue porque el espacio monetario era menor, porque la crisis a la crisis del COVID llegamos con las tasas muy bajas ya, por lo tanto, el espacio era menor. ¿Cuánto hicieron los bancos centrales de políticas no convencionales? Aquí nosotros tenemos a las economías avanzadas, y estos son sus activos, los activos de los bancos centrales. ¿Cuánto se expandieron los activos en la crisis financiera y en la crisis del COVID? En la crisis financiera, las principales economías avanzadas, particularmente Estados Unidos, hicieron mucho más expansión cuantitativa, porque ya estaban en la tasa cero. Hicieron mucho más expansión cuantitativa durante la crisis del COVID. Las otras economías avanzadas hicieron más expansión cuantitativa en promedio durante la crisis financiera, y la economía emergente también, un poco más. No hubo, es decir, la economía emergente, salvo algunas dos excepciones, ¿no es cierto? No hubo aumentos significativos de los balances de los bancos centrales comparado con la crisis financiera. Por lo tanto, también podríamos decir nosotros, no hizo más expansiones cuantitativas. Pero hay una cosa que es muy interesante, y con eso quiero terminar. Una cosa muy interesante respecto a la crisis COVID y de la crisis financiera global. Y es que la crisis financiera, como en todas las crisis, el crédito cae. ¿Por qué cae? Porque cae la demanda, cae la actividad económica, porque los bancos se aprietan y menos gente sale a pedir prestado, porque están mal y no tienen demanda, ni quieren invertir, ni quieren nada. Y por otra parte, los bancos se aprietan, ¿no es cierto? Hay más riesgo y es la prociclicalidad tradicional del sistema bancario. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que nosotros tenemos 4 trimestres después de la crisis del COVID. El crédito en las economías emergentes estaba creciendo. Y esto es esperable, porque la crisis del COVID fue una crisis de deuda. No fue que cayó la demanda y muchas actividades iban a cerrar, iban a tener problemas. Fue que hubo que suspender la actividad económica. Pero para suspender la actividad económica sin quebrar el sistema de pagos, hubo que proveer crédito.
Entonces, ¿qué política hubo? Y aquí hay una combinación de dos políticas. La primera, en la gran mayoría de los países emergentes, se concedieron muchas garantías de crédito por parte del fisco. O sea, se proveyó mucho crédito por parte del fisco. ¿Y qué hicieron los bancos centrales? Los bancos centrales aseguraron que estos créditos fluyeran. Hubo muchas medidas muy especiales que hacían los bancos centrales. Por ejemplo, vamos a expandir las facilidades crediticias a la banca si la banca se compromete a prestarla. ¿Y cuál es lo que van a prestar? Lo que viene con alguna forma de garantía del fisco. Así que esto yo diría es como un elemento bien importante y que yo creo que está contribuyendo mucho a la salida. ¿Cuál es el problema? Y voy a dejarles de compartir. ¿Cuál es el problema que enfrentan los bancos centrales hoy día? Y esta es una discusión muy álgida en Chile, yo creo que en el grueso de la región es bastante complicada, y es que la inflación está subiendo mucho. Y la pregunta es, ¿qué deben hacer los bancos centrales? Y esto es interesante, porque es muy parecido a lo que pasó durante el boom de los commodities de los años 2000. Durante el boom de los commodities de los años 2000 hubo inflación externa, pero la inflación externa tiene lo que llamamos efecto de segunda vuelta o ramificaciones sobre los precios domésticos. Cuando suben los combustibles en el mundo, esto termina afectando también y hace subir los precios de los productos que producimos localmente porque el combustible es un insumo. ¿No es cierto? Cuando suben los alimentos, también hay presiones salariales, empiezan a subir todos los precios, ¿no es cierto? Los productores empiezan a subir sus propios precios porque además para recuperar el poder de compra respecto de otros productores. Entonces, lo que ocurre es que la inflación se contamina el resto de la economía. Y lo único que hay que hacer en estos casos, dependiendo de la situación macro de los países, es política monetaria más contractiva. A pesar de que es un shock que uno podría decir de oferta. Porque uno dice, mira, sube el precio del petróleo, que está causando una recesión, y además el Banco Central aprieta. La manera de entender esto es que cuando sube el precio del petróleo es como un aumento negativo, es como una disminución de la productividad. ¿Qué significa esta disminución de la productividad? Significa que nuestra plena capacidad es menor. Al ser nuestra plena capacidad menor, aunque la demanda no se haya movido, eso va a generar presiones inflacionarias. Y en la medida que las economías se recuperan en la actualidad, ¿no es cierto? En la medida que las economías se están recuperando, pero además tenemos este shock de oferta, eso representa y genera un aumento de la inflación local. Y ese aumento de la inflación local tiene, por lo general, que ser combatido con aumento de la tasa de política monetaria. Voy a dejar hasta aquí. Si quieren hacer alguna pregunta, me gustaría. Y si no, yo cuando hablé dije, bueno, podemos hablar de criptomonedas, que veo tanta juventud aquí que están muy interesados todos que están comprando, ¿no es cierto? ¿Qué cosas raras están comprando? Pero prefiero, no sé, responder un poquito a sus inquietudes. Hay dos cosas. Yo no creo que los bancos centrales deban tener metas cambiarias. Porque en el momento que tienen meta cambiaria, pasan a perder la meta inflacionaria. Porque, no, por ejemplo, un banco central no podría mover la tasa y permitir que el tipo de cambio se mueva libremente. En segundo lugar, yo creo que esto es bien interesante porque en Chile también está pasando algo por el estilo con la gente más de izquierda que dice, sí, dice, no hablan tanto de la oligarquía, pero dice, no hay razón para que suba tanto el tipo de cambio, habría que bajarlo un poco. Pero a mí me llama la atención porque son los mismos que quieren tener un tipo de cambio alto para promover las exportaciones. Entonces, como que y es precisamente ese el problema que tiene el tipo de cambio. Que el tipo de cambio alto es un impuesto a las importaciones y un subsidio a las exportaciones artificialmente. Entonces yo creo que por eso no creo, y me parece bien interesante porque después empieza a caer en la tentación de usar el tipo de cambio para controlar la inflación. Entonces eso sí que es un problema. Y efectivamente la política en la región en general, los grados de malestar y todo, entonces hay como una tendencia o sensación
a pedirle a los bancos centrales que hagan cosas que están fuera de su incumbencia o que no son propiamente lo que debería estar haciendo porque va a dejar la meta de inflación. Y eso, más que dañar al Banco Central, que yo creo que es alguien bastante autónomo, lo que termina haciendo eso es perjudicando a la gente de menor ingreso, la credibilidad del Banco Central, y empezamos a tener fenómenos como esto, que las monedas se deprecian por incertidumbre y no por factores reales. Yo creo que la política, la gracia de la banca central independiente es que permite aislar la política de una buena conducción de la política monetaria. Lo que no significa que la política monetaria se manda por su lado, pero tiene un objetivo claro en lo que hace. Yo creo, estoy bastante confiado más en el caso de Perú porque sigue Julio Velarde, así que uno... Pero esa posición de eliminar el Banco Central y cosas así no se ha hecho en ni un país y es algo bastante exótico. Yo creo que la única forma de eliminar el Banco Central, para ellos, la discusión de fondo que creo que hay que tener es si van a eliminar el Banco Central o eliminar su moneda. Porque cuando uno deja de tener moneda y dice nos vamos al dólar, claro, se acabó el Banco Central. Pero uno no puede pensar que va a tener una moneda, pero no hay quien sea el que la emita. Entonces, lo encuentro, no me he detenido mucho en sus planteamientos, para tratar de entenderlo. Pero yo creo que esta posición contra bancos centrales debería ser una posición contra la tenencia de una moneda. No me imagino tener una moneda sin tener una entidad que la emite y la controla y la regula. ¿Y si nos vamos hacia una criptomoneda? Bueno, eso es una pregunta interesante. Las criptomonedas no son monedas y no van a ser nunca monedas. Es muy interesante el caso de las criptomonedas, porque las criptomonedas, para que una moneda sea moneda, tiene que ser unidad de cuenta, depósito de valor y medio de cambio, de pago. Las criptomonedas pueden ser unidad de valor, depósito de valor con alto riesgo, es como acciones de alto riesgo. Se pueden usar y se están usando en El Salvador como medio de pago, entre comillas, con bastante, pero jamás van a ser unidad de cuenta. Nadie va a fijar el precio de su casa en criptomoneda porque la está vendiendo y a las 2 semanas la criptomoneda puede colapsar o puede subirse. Nadie tiene la confianza para poder fijar y cerrar contratos, ¿no es cierto? Y fijar precios en criptomonedas. Lo que ocurre, tampoco en medio de cambio. Podría algún día ser medio de cambio, pero al final el medio de cambio en El Salvador, que lo está usando, es el dólar. Porque ¿qué hace la gente? La gente llega y va con su wallet de criptomonedas, pero para pagar y comprar tiene que cambiar la criptomoneda por la moneda local, en el caso de El Salvador por dólares, y paga con los dólares. Por lo tanto, es como si yo anduviera con acciones de Apple y pudiera transferirlas muy rápido, cambiar la moneda, y a cambiar la moneda, pero pago en dólares, en pesos chilenos. Entonces, nadie anda con billetes de criptomonedas o le dice, mira, acepta mi criptomoneda. En el futuro se podría aceptar si son muy masivas. La gente dice, ya, en este instante que me está haciendo el cambio, la criptomoneda es tanto, pero tengo que estar dispuesto a tener un dinero ultra muy riesgoso, a tener mi caja que varíe 10-20% en un par de días. Entonces las criptomonedas, ahora, segundo lugar, las criptomonedas son activos. ¿Por qué son activos? Porque tienen valor. Pero son activos sin valor fundamental. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. La criptomoneda, para ponerlo así en simple, no sirve para nada. En el futuro puede servir en algo, ¿no es cierto? Pero puede servir para hacer transacciones más rápidas, pero es más la tecnología que la propia criptomoneda. Entonces la criptomoneda es un activo. Sin embargo, y yo estaba pensando comprar alguna criptomoneda para tener un poquito y para ver, ¿qué pasa si la criptomoneda pasa de los $56,000 que está hoy día a 1.000.000? Puede pasar, porque el valor de la criptomoneda depende de la confianza y depende de lo que la gente lo valora. No depende de algo intrínseco. No es que yo diga, mira, yo tengo una acción de Apple y la acción de Apple me da derecho a los dividendos futuros de Apple.
y así valoro yo la acción. Yo, la criptomoneda no tiene derecho a nada. El único derecho que tengo es a vender algo que en el futuro pueden estar vendiendo. Y me gusta pensarlo, porque no hay que pensar en los tulipanes o las grandes burbujas que ha habido. Es una burbuja, pero una burbuja que podría durar 1000 años. El oro es una burbuja. El oro no sirve para nada. ¿Para qué sirve el oro? Antes se hacían tapaduras con oro, pero ya no se hacen con oro. Y sirve para esto, y joya, pero mínimo. El oro es un activo que se demanda porque uno sabe que el día de mañana lo va a poder vender. ¿Y cuál es la virtud del oro? ¿Por qué se demanda en parte? No es un gran activo que ha tenido menos retorno que un activo que tiene poco retorno. Pero ¿cuál es la virtud del oro? Y además es consistente con el CAPEM, con el Capital Asset Pricing Model, que el oro no está correlacionado con el ciclo mundial. Si fuera petróleo, sí, porque cuando hay una recesión cae la demanda por el petróleo, cae el precio del petróleo. Pero en el caso del oro, no hay nada que lo asocie al ciclo mundial. Por lo tanto, es algo muy poco correlacionado, que en momentos de crisis nos refugiamos. El oro ha sobrevivido por muchos años. Ahora la criptomoneda podría ser el nuevo oro, el Bitcoin, por ejemplo. Y se puede vender y comprar. Y no es ilegal hacerlo, uno lo hace, paga sus impuestos, si tiene ganancias, pérdida de capital, no hay ningún problema. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en mente. Hay algunos problemas con el Bitcoin, y yo diría dos grandes. Uno es que se usa para actividades ilegales, porque tiene bastante anonimato. Sin embargo, hoy día está en cuestionamiento la capacidad de ser anónimo de acuerdo a la red que uno usa. Pero ahí hay un problema de lavado de dinero, ¿no es cierto?, que para la autoridad es importante, el financiamiento del terrorismo. Ese es como uno de los problemas. Y el otro es el uso de la energía, que por ahora los temas de validación de las criptomonedas, que es la criptografía, usa servidores y procedimientos computacionales muy complejos. Por lo tanto, eso hace que se demande mucha energía. Hay soluciones más simples, pero las soluciones más simples obviamente son menos seguras. Ese es como un resumen de mi visión de las criptomonedas. Hay muchas cosas que vienen, además, asociado al fintech, porque la criptomoneda en el fondo está asociada a los desarrollos de las tecnologías de información aplicadas a la finanza, donde hay smart contracts en Ethereum, hay un montón de cosas que están ocurriendo que todavía el mundo no está bien adaptado. Yo lo veo, lo que hay es no una colisión, pero hay como dos vertientes. La vertiente economista, que normalmente el economista, la mayoría dicen, no sirve de nada, es una burbuja, y la vertiente del experto en computación, de los computer science, que están fascinados con haber llegado a tal nivel de sofisticación de su tecnología, lo cual es interesante, pero el uso económico yo no lo veo muy interesante por ahora. ¿Qué tal ve la posibilidad de realizar una unión monetaria al estilo de Unión Europea con algunos países de América Latina? Podríamos comenzar con los países que conforman la Alianza del Pacífico, Perú, Chile, Colombia, México. ¿Es un proyecto viable? La primera consulta. No creo que haya razones para perder la autonomía monetaria de los países. En parte porque, por ejemplo, México y Colombia exportan otro tipo de materias primas que Chile y Perú. No tenemos la institucionalidad política para llegar a un acuerdo, y yo creo que los tipos de cambio deben flotar. Yo creo que lo que se hizo en Europa con la Unión Monetaria fue buscar un ancla. Voy a prender un poco la luz porque se me está oscureciendo. Fue buscar un ancla. El propósito fue buscar un ancla para amarrar a toda la Unión a la responsabilidad fiscal alemana y a la estabilidad alemana, y aprovechando todos los movimientos que ya existían en la Unión Europea. Por lo tanto, ya estamos muy unidos comercialmente, muy unidos. Ya hay mucha unión en términos de movimiento de personas. Entonces hagamos una unión monetaria. A pesar de eso, con el problema de Grecia e Italia,
claramente hubiera sido mucho más saludable desde el punto de vista económico tener tipos de cambio distintos en el norte y el sur de Europa. En América Latina, tal vez en algún momento se puede haber pensado que era para amarrarse a los chilenos como alemanes, pero hemos demostrado a los chilenos que tampoco somos alemanes, ni Perú, ni México, ni Colombia. Exportamos cosas distintas y tampoco tenemos una unión aduanera importante. Yo creo que tampoco es difícil que la podamos tener, porque hoy día es un mundo prácticamente de aperturas unilaterales de los países. Entonces lo veo como algo que no tiene mucho futuro, no gastaría mucho tiempo en eso. Bien, Pero muchas mucho gracias. mejor establecer buenas y profundas relaciones comerciales entre los países, confiarse y tener bastantes flujos de inversión. Creo que todo eso que se facilite es tremendamente positivo. Pero pensar que con eso nosotros vamos a llegar a una unión monetaria no me parece. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta. Nos escribe Fernando Flores. Nos plantea, buenas noches. Aunque se vio una alta inflación en muchos países de Latinoamérica, ¿cuáles serían las razones de que algunos no estén atravesando ese fuerte proceso inflacionario, como es el caso de Bolivia? Esa es la consulta. No conozco el detalle de las cifras bolivianas, pero me atrevería a decir de que Bolivia es un país que, primero, estamos en un mundo de baja inflación. Y yo tengo la sensación que Bolivia, desde el punto de vista fiscal, no es un país que vaya a tener, que vaya a estar en una situación muy compleja de requerimientos de financiamiento monetario. Yo creo que más allá de todos los conflictos de Bolivia, su manejo macroeconómico ha sido bastante mejor en los últimos datos que en los últimos años que lo que había sido históricamente. Bien, bien, profesor. Aquí tenemos otra consulta y nos escribe Juan Castro. ¿Podría haber una burbuja económica en Latam por la facilidad de préstamos que hubo por la crisis del COVID? No, lo que puede haber, no. Yo no diría, no diría que lo que hay hoy día en América Latina haya burbuja. Lo que hay puede ser, y es interesante, mucho riesgo de crédito. O sea, de que, a ver, pongámoslo en términos simples, le hayamos prestado a empresas turísticas que probablemente con la pandemia y los cambios de hábito no vayan a ser viables. Cosas por el estilo. O con actividades que se van a tener que reconvertir. No lo veo ni veo señales muy significativas en ese ámbito. Y no hay señales que se hayan observado. De manera que no. Sí puede haber un poco de costo fiscal por ese lado, precisamente por las ayudas financieras que se han prestado. En algunos casos puede haber algún tema con los sistemas financieros, pero no veo una mayor vulnerabilidad por ese lado. Perfecto, profesor. Nos plantean otras consultas más. Vamos calculando el tiempo bien y nos escriben. ¿Qué influencia tiene la tasa de interés nominal sobre la inflación y eso repercuta a corto, mediano o largo plazo? Y si esto también repercute sobre los ciclos económicos, ya que actualmente la inflación de Perú se ha incrementado y la tasa de interés real es menos a este. Claro, la tasa de interés es fundamental, porque la tasa de interés determina cuánto ahorra la gente, las empresas y cuánto se invierte. Por lo tanto, y efectivamente cuando la inflación empieza a subir, la tasa de interés empieza a caer. Y si uno quiere detener la inflación, y lo que dice el principio de Taylor es que debería subir la tasa más que lo que sube la inflación, porque así se asegura uno que tiene tasa de interés real positiva. Sin embargo, no hay que mirar la inflación con la tasa de política monetaria, sino que hay que mirar las perspectivas de tasa, las tasas más largas, con las expectativas de inflación. Y eso va a ir dependiendo, y los bancos tienen capacidad de ajuste. Entre otras cosas, cuando hay, por ejemplo, movimientos de inflación transitorio, muchas veces no es necesario ajustar la política monetaria, aunque eso signifique fluctuación en la tasa de interés real. Perfecto, profesor. Antes de pasar a la siguiente consulta, mencionarles a los participantes que al finalizar las consultas se estará enviando por el chat de Zoom un link de registro
¿correcto? Para aquellas personas pues, que quieran obtener su constancia de participación en esta conferencia. Bien, la siguiente consulta es, ¿cuáles pueden ser escenarios de salida para Bolivia, un país que tiene un tipo de cambio fijo, altos niveles de déficit fiscal, RIN en declive y una moneda sobrevaluada? ¿Solo le queda realizar una gran devaluación? Buena pregunta. No sigo el caso de Bolivia en detalle, ¿eh? Así que por lo que dice la pregunta, de ser cierto, están en problemas bien serios. Una posibilidad es seguir con el tipo de cambio fijo y devaluar. Ahora, eso tarde o temprano lleva a los ciclos de lo que pasa en muchos países, que se va devaluando permanentemente. Ellos tienen un problema clave, según dice esa pregunta, de déficit fiscal, que yo hubiera entendido en principio que no era tan masivo, pero si estamos hablando de un déficit fiscal significativo que va a arrastrar a la política monetaria y va a terminar al final poniendo más presión sobre la estabilidad del sector externo. ¿Cuál es la mejor solución en esos casos? Yo creo que la mejor solución es resolver el problema fiscal y dejar que el tipo de cambio opere con mayor flexibilidad. Perfecto, profesor. Aquí tenemos otra consulta, pero antes de ello, sobre la constancia de participación, estimados participantes, será emitida por Integración Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, totalmente gratuito, así que se estará facilitando un link de registro. Bien, y pasamos con la siguiente pregunta. Buenas noches. A un tipo de cambio alto mejoraría la balanza, pero en el corto plazo. Pero en el largo plazo, las exportaciones caerían en cantidad. Sería interesante saber el coeficiente de traspaso de tipo de cambio a inflación. Depende, en primer lugar, el coeficiente de traspaso depende en gran medida de la razón por la cual, del shock que lo origina. Si el tipo de cambio se deteriora porque hay una expansión monetaria, probablemente el coeficiente de traspaso sea mayor que si el tipo de cambio está variando porque cambia el precio del cobre. Por lo tanto. Ahora, mi manera de ver los coeficientes de traspaso son bastante bajos en general, 0,1, 0,2, a plazo de un par de años. Eso es como el número que manejo yo para tener alguna percepción rápida de los efectos inflacionarios y las depreciaciones. Y depende mucho de las perspectivas y de las razones por las que son. Claro, probablemente por causas de incertidumbre económica, no me atrevería a decir, podrían ser un poquito más altos los coeficientes de traspaso, porque en el fondo la gente se está arrancando la moneda, está cayendo la demanda y un fenómeno monetario de exceso de dinero por ese lado. Podría haber algo de eso. Bien, profesor. A ver. Correcto, aquí le facilito otra consulta más. Nos escribe, muy buenas tardes, estimado profesor José de Gregorio. Mi pregunta va con respecto a que hoy se hablaba que en los Estados Unidos la economía comenzaba a tener un sabor a estanflación, por lo menos en el corto plazo. ¿Qué efectos puede tener esto en las economías de Latinoamérica? No, una estanflación es un escenario muy malo, es una recesión con inflación. Yo no soy tan pesimista por dos razones. La primera es porque estamos saliendo de una crisis con ciertas fricciones, ¿no es cierto? Pero estamos saliendo y no hay razones para pensar de que hay algo que está generando un efecto recesivo muy relevante. Y segundo, precisamente los problemas inflacionarios, muchos de ellos asociados a las fricciones que hay en la economía mundial, los fenómenos, a diferencia de otras épocas, están siendo bien llevados por los bancos centrales. La inmensa mayoría de los bancos centrales del mundo está subiendo las tasas, está tratando de mantener antes de que sea muy tarde, y que fue como el fenómeno de esta inflación que vivió Estados Unidos a principios de los 70, ¿no es cierto?, cuando el shock del petróleo se dejó que la inflación siguiera subiendo y eso terminó generando un problema inflacionario muy complejo y un ajuste muy recesivo como fue el de la crisis de la deuda.
Aquí tenemos una consulta más teórica y nos escriben, ¿con qué instrumentos de política monetaria cuentan los bancos centrales para controlar la inflación? La tasa de interés, el instrumento fundamental es la tasa de interés. Cuando la tasa de interés está en cero, se puede aplicar políticas no convencionales, como cuáles, como comprar papeles en la parte larga de la curva para bajar la tasa de interés, o hacer políticas que se llaman de forward guidance, de guía futura para afectar a la tasa de interés. Cuando la tasa de interés corta es cero, el Banco Central no puede cambiarla, normalmente va a la parte larga de la curva. Entonces trata de afectar toda la curva. El riesgo, y por qué no se hace eso, se llama no convencional, porque en general los bancos centrales no entran a la parte larga de la curva porque genera muchas distorsiones y redistribuciones de riqueza. Porque cuando el Banco Central empieza a comprar papeles largos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer cuando empieza a comprar papeles largos? Empieza a bajar la tasa de interés, empieza a subir el valor de los papeles largos, y como son papeles de mucha duración, los portafolios se ven afectados de manera importante. Si el Banco Central busca subir la tasa del papel largo, puede terminar bajando el valor de los portafolios de manera relevante. Por eso los bancos centrales, su manera de operar es a través de la tasa corta y de una política monetaria creíble, predecible, afectar toda la curva de tasa, pero de manera relativamente ordenada y moderada. Perfecto, profesor José de Gregorio. Vamos a pasar a una última consulta porque en realidad nos han escrito muchísimas personas, pero vamos a pasar a una última consulta bastante interesante y alineada pues con el tema. Buenas tardes, profesor José de Gregorio. Muchas gracias por la exposición. Mi consulta es, ¿cuáles son los fundamentos macroeconómicos que permite a los bancos centrales anclar las expectativas inflacionarias y mantener las metas de inflación? Es muy importante esa pregunta, porque uno podría decir nada. El Banco Central podría mentirle a la gente, decir esta es mi meta y dar lo mismo. Pero precisamente el tiempo lo que hace es que sea creíble. Si un Banco Central no es capaz de ser creíble, obviamente no va a tener capacidad de anclar con la meta de inflación. Entonces, es una ancla compleja, porque si yo tengo una ancla monetaria, yo digo, este va a ser el valor de M1. O tengo una ancla cambiaria y digo, este va a ser el valor del tipo de cambio. Cuando yo tengo una meta de inflación, yo estoy diciendo, yo quiero que la inflación sea tanto en tal momento. Pero no es una cosa medible en ese momento. Por eso es muy importante en los esquemas de meta de inflación la transparencia del Banco Central y la rendición de cuentas. El Banco Central debe en todo momento dar cuenta y explicar por qué lo que está haciendo es consistente con su meta de inflación. Así los analistas, el Estado puede realmente verificar que lo está haciendo. Un Banco Central que cuando dice que está dando cuenta, pero las políticas que siguen no producen inflación y alguna inconsistencia, nunca los bancos centrales consiguen la meta de inflación exacta siempre. Pero hay que saber rendir cuenta de en qué está fallando. Es muy importante en esto. Y en esto también es muy importante, y hay unos trabajos bien antiguos, así de hace 20 años atrás, de Alan Dreisen, no sé, que hablaban de la credibilidad de las autoridades. No solo la credibilidad de las políticas, también la credibilidad de las autoridades. O sea, la capacidad de ellos de mostrar que son competentes, que están bajo control, y por eso la transparencia y por eso un Banco Central técnico autónomo, porque eso es lo que le da precisamente la credibilidad de que va a cumplir la meta. Si no hay credibilidad, va a ser mucho más costoso cumplir la meta y va a ser mucho más ineficiente la política monetaria.